Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al día número 46. Ya estamos a caso 3 días de terminar esta lectura continuada que hemos estado haciendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y para iniciar con este día, como todos los días, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hablamos del Espíritu Santo para que nos ilumine el entendimiento y fortalezca nuestra voluntad a lo largo de este video en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones. Tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como ya les comentaba al inicio del video, llegamos al día número 46. Ya prácticamente sí, estamos al caso de 4 días para finalizar este recorrido del libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy tenemos el siguiente título: La formación doctrinal y el poder del hombre. La formación doctrinal y el poder del hombre. Continuando desde la traducción de la Biblia de Navarra, el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a recorrer desde el versículo 18, capítulo 18, versículo 23 en adelante, y nos adentramos entonces al capítulo 19 hasta el versículo 20. Vamos a tener aproximadamente en este recorrido, ya les contabilizo, estamos hablando del 23, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 subtítulos. Vamos a tener 5 subtítulos basados en la Biblia de Navarra, que es la que hemos estado utilizando en este recorrido para esta cincuentena pascual, que también se aproxima a su final, ¿no? Y vamos a hacer las pausas, la misma dinámica que hemos estado teniendo en los últimos videos. Hacemos las pausas, reflexionamos cada parte, vemos el subtítulo como esa pequeña introducción y vamos a ir desarrollando. Bien, entonces nos adentramos en este texto. Iniciamos en el capítulo 18, versículo 23. Este capítulo 18, versículo 23 tiene un título, dice: Tercer viaje apostólico de San Pablo. Y tiene un subtítulo que dice: Comienza por Galacia y Frigia. Versículo 23. Pasó allí algún tiempo y marchó recorriendo una tras otra las regiones de Galacia y Frigia, confortando a todos los discípulos. Me detengo aquí porque ya tenemos el primer subtítulo. Y como ven, este subtítulo nos recuerda todo lo que hemos venido viendo de Pablo. Pablo comienza a recorrer, va predicando y en este caso va confortando a los discípulos que ya él ha pasado por esas comunidades. Y va como, haciendo la composición del lugar, va como revisando lo que había hecho en los diferentes lugares, con la idea de que se mantuviera intacto el depósito de la fe que se estaba transmitiendo a los nuevos miembros que se iban agregando a estas comunidades. Llamemos también a estas comunidades como iglesias que estaban vinculadas a la iglesia base, que era la iglesia fundada en los 12 apóstoles y en los discípulos que también convivieron con Cristo, que todavía por ese tiempo habían un buen parcito por ahí todavía dando vueltas. Avanzamos. Versículo 24, capítulo 18, tiene un subtítulo, dice: Apolo en Éfeso y Corinto. Un judío que se llamaba Apolo, de origen alejandrino, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor. Nota importante: hace un buen par de videos atrás comenzamos a introducir el término los seguidores del camino. Y también les comentaba el vínculo tan estrecho que tiene este título para este apostolado, dado que no es que nos vamos a ir a hacer la iglesia primitiva de ese tiempo,
pero sí haciéndonos eco en el tiempo a través de ese título, uno de los tantos títulos que tuvo los seguidores de Jesús, como el Nazareno, los cristianos y los del camino. Y lo traigo a colación porque es el menos conocido, es el menos popular, y creo que es justo rescatarlo, entendiéndolo en su justa dimensión, como se narra aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿A qué voy con esta narrativa? Voy a lo siguiente. Aquí en el versículo 25 dice: había sido instruido en el camino del Señor. Camino con C mayúscula. En este caso había sido instruido por gente que eran seguidores del camino. Por ende, cristianos, cuando hicimos el cambio más adelante, que fue en Antioquía que se le llamaron a los cristianos, se le llamaron cristianos a los seguidores del camino por primera vez. Cerrando ese paréntesis, continuamos. Hablaba con fervor de espíritu y enseñaba con esmero lo referente a Jesús, porque fue instruido en el camino del Señor. ¿Ok? Van viendo como una palabrita que yo repetí varias veces hace un buen par de videos atrás, la traemos acá y ahora nos cierra. Entonces, este no era un cualquiera que era el que improvisado. No, él fue instruido por discípulos del camino. Y fue instruido, y como tenía habilidad para la retórica y el diálogo, era muy bueno en lo que hacía. Continuamos. Voy a leer esto del versículo 25. Dice: había sido instruido en el camino del Señor. Hablaba con fervor de espíritu y enseñaba con esmero lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Esto es importante. Solo conocía el bautismo de Juan, no conocía el bautismo que daban los apóstoles, que recibieron como mandato de Cristo. Continuamos, versículo 26. Comenzó a hablar con libertad en la sinagoga. Al oírle Priscila y Aquila, le tomaron consigo y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Como deseaba pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que les recibieran. Cuando llegó, fue de gran provecho, con la gracia divina, para los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos y demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y aquí nos detenemos, estamos exactamente en el versículo 28, la última parte del capítulo 18. Y como ven, les doy un dato interesante. ¿Ven lo que hacía este hombre? ¿Ven lo que hacía Apolo? Apolo no tenía el bautismo el bautismo el bautismo que Cristo le dio como mandato a los apóstoles, donde recibieron o reciben las personas el Espíritu Santo. No lo tenía el bautismo de Juan. Había sido enseñado por seguidores del camino. Y él, a través de las palabras que decía, refutaba en público a los judíos que negaban la divinidad no tanto la divinidad de Cristo, sino que negaban que Cristo era el Mesías. Esto que vemos acá descrito desde el versículo 24 al versículo 28 del capítulo 18 es lo que hoy conocemos como la apologética, que viene de Apolo y es la que se dedica, digamos así, es la rama de la fe, por decirlo así, que se dedica a la defensa de la misma, a sustentarla. No a sustentarla porque necesita sustentación, no, a sustentarla ante las personas que son incrédulas. En este caso pone el ejemplo de los judíos acá, el libro de Hechos de los Apóstoles, el día de hoy. Así que les dejo este dato curioso. Algunos tal vez sí lo sabían, otros no lo sabían, pero sí, viene de Apolo. Apologética viene de Apolo y ese es el que nos queda aquí narrado dentro del capítulo 18, del versículo 24 al 28, la vivencia de Apolo y cómo fue movido a otro lugar en compañía de unos discípulos y ahí se paraba y hablaba y predicaba y en este caso refutaba, la palabra clave, refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías que ellos esperaban. Avancemos, capítulo 19, ya nos entramos al capítulo 19, versículo 1. Tenemos otro subtítulo, dice:
discípulos de San Juan Bautista en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo, le respondieron. Él les replicó: entonces, ¿con qué bautismo habéis sido bautizados? Con el bautismo de Juan, dijeron. Pablo contestó: Juan bautizó con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que iba a venir detrás de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Me detengo, tomo el versículo 5, capítulo 19, para volver a poner esta aclaración. Cuando se refieren aquí que bautizó en el nombre del Señor Jesús, no es que yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús y lo hundían en el agua y salían. No. Sino que bautizaban en el nombre del Señor Jesús en el sentido de bajo el mandato que Él dejó, bajo la fórmula que Él dejó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclarado eso, continuamos. Versículo 6, capítulo 19. Al imponerle Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Me detengo. No se llaman, y voy a aclarar, hablaban en lenguas. Sí, hablaban en lenguas no desconocidas, hablaban en lenguas conocidas, y las personas que eran de esa región en Éfeso, que hablaban otros idiomas, lo escuchaban en su idioma. Lo mismo que pasó con los apóstoles en Pentecostés, que ya la fiesta se aproxima. Otro detalle interesante acá es que profetizaban, no es que adivinaban el futuro, sino que hablaban con autoridad profética. En este caso, hablaban con autoridad y con firmeza, guiados con el Espíritu Santo que acababan de recibir. O sea, hablaban no en el nombre de Dios, sino que Dios lo usaba como causa instrumental para hacer llegar su palabra. Avanzamos, versículo 7. Eran entre todos unos 12 hombres que habían recibido el bautismo de Juan. Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Continuamos. Pasamos al siguiente subtítulo. El siguiente subtítulo dice: Predicación y milagros de San Pablo en Éfeso. Estamos sobre el versículo 18, capítulo 19. Entró en la sinagoga y habló abiertamente durante 3 meses, exponiendo lo referente al reino de Dios, tratando de convencerles. Pero como algunos se endurecieron y no creyeron, y maldecían el camino ante la multitud, me detengo aquí en esta parte. Estamos sobre el versículo 9. Miren qué interesante. Entendiendo este título de los del camino, o los seguidores del camino, en la traducción de Navarra, en el versículo 9 dice: pero como algunos endurecieron y no creyeron, y maldijeron, o maldecían en este caso, el camino. La palabra camino aquí está con mayúscula. ¿Y a quién hace referencia? En este caso, uno, podemos interpretarlo por la línea de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la otra, que también es posible o plausible, es que se referían a los seguidores del camino. En este caso a Pablo como representante de los seguidores del camino. O sea que el nombre todavía, a pesar de que ya en Antioquía se habían nombrado cristianos, todavía el nombre de los del camino era muy conocido. Continuamos. Y esta parte de la maldición, maldecían el camino ante la multitud. O sea, la gente que se resistía en las sinagogas. En la sinagoga. Dice acá, la multitud. Ante la multitud. Se apartó de ellos y se separó con los discípulos, enseñando todos los días en la escuela de Tirano. O sea, dejó de hacerlo en la sinagoga y comenzó a hacerlo en una escuela de un hombre cuyo nombre es Tirano. Versículo 10. Esto duró 2 años, esta es colegiatura, y podríamos decir que estos 2 años es lo que se recibía o se recibe todavía en la catequesis de primera comunión y de confirmación en las iglesias. Es una preparación, una inducción de 2 años antes de que este feligrés salga y sea un seguidor del camino o un seguidor de Cristo. Continuamos. De forma que todos los habitantes de Asia,
judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios obraba por mano de Pablo milagros nada corrientes, de manera que hasta los pañuelos y las ropas que habían tocado su cuerpo, aplicados a los enfermos, hacían desaparecer las dolencias y expulsaban los espíritus malignos. Aquí me detengo. Versículo 11. Este versículo 11 del capítulo 19, yo lo estaba esperando, le soy sincero, desde hace rato que saliera. No me acuerdo, y ya se lo había comentado y se lo vuelvo a recapitular, o a recordar, mejor dicho, ya para el final de este recorrido de esta cincuentena pascual, que yo les comenté que yo leí el libro de Hechos de los Apóstoles hace como 2 años aproximadamente. Y esta fue una de las lecturas que cuando llegué yo decía, estoy leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, no aparece este pasaje, porque no recuerdo el orden donde está. Sé que está allí, pero no sé dónde está. Y por providencia divina aparece en el versículo 11, capítulo 19. Apúntenlo, este es un versículo clave. Y este es un versículo clave, ¿por qué les digo? Porque comienza aquí, ya aparece, lo que nosotros la Iglesia Católica llama como reliquias. Y voy a hacer un rápido pantallazo aquí para no extenderme. Hay varios tipos de reliquias. Hay reliquias de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las reliquias de primer orden son, digamos, el cuerpo del santo. En la actualidad, la persona que ha fallecido, su cuerpo, si está incorrupto, es la reliquia de primer orden. La reliquia de segundo orden vendría siendo todo objeto que tuvo contacto con el santo en vida. Llámese una agenda, un libro, un escritorio, una pluma, la ropa que utilizaba, etc. Esa sería la reliquia de segundo orden. Y la reliquia de tercer orden sería todo aquello que hizo contacto con, ya sea con el cuerpo del propio santo o con algún objeto que éste tocaba o utilizaba de uso frecuente, llámese ropa, llámese un escapulario, una medalla que él tenía, lo que sea. Y estas reliquias de tercer orden se llaman así porque son cosas que tocaron de forma póstuma a que ya este hombre o esta mujer era declarada santo y su cuerpo, o no necesariamente que tengamos cuerpo corrupto, objetos que utilizaba la persona eran tocados por, regularmente se hace con una telita amarilla, ¿ya? Entonces pasa a ser una reliquia de tercer orden. Dicho esto, acá vemos la descripción precisa de lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado de reliquia de segundo orden. ¿Por qué les digo esto? Porque miren lo que dice, se lo voy a leer de nuevo. Dios obraba por mano de San Pablo milagros nada corrientes. O sea, no era el milagro típico que le ordenaba a alguien que se curara, o que le ponía las manos y se curaba, o que salían los demonios. No, esto eran nada corrientes. ¿Por qué? Dice, versículo 12. De manera que hasta los pañuelos y las ropas que había tocado su cuerpo, aplicados a los enfermos, hacían desaparecer las dolencias y expulsar los espíritus malignos. O sea, que ni siquiera Pablo tenía necesidad de estar allí. Si él dejaba un pañuelo, se le quedaba una prenda de vestir y se le imponía a un enfermo, el enfermo era sanado. Pero no por Pablo, sino porque Pablo estaba en comunión con Dios. Y esa comunión quedaba como lo que pasó cuando la hemorroísa, ¿se acuerdan de ese pasaje del Evangelio? Toca el manto de Jesús. No toca a Jesús, no le toca la mano, toca el manto. Y de él dice, de mí salió una fuerza. ¿Quién me tocó? Algo me imagino yo similar que pasaba con Pablo. Pablo no era el dueño de la fuerza, pero sí, tal vez, estoy especulando porque el texto no lo dice. Tal vez cuando él tocaba el pañuelo, la ropa de él podía llegar a sentir que, como era algo que pertenecía a él, este milagro sobraba porque era algo que había estado en contacto con una persona que ya estaba caminando en santidad de esta vida. Dicho esto, regresamos entonces a la lectura. Solamente lo dejo aquí para que entiendan un poquito esto. Y esto, cuando yo lo leí, les digo que yo dije, wow, bíblicamente puedo sustentar que existen las reliquias de segundo orden. Y la de tercer orden, la iglesia le enseña que son las que tienen contacto. Y la de primer orden es el cuerpo propio del santo que es incorrupto. Ya aclarado eso, pasamos y continuamos. Versículo 13, capítulo 19. Algunos exorcistas ambulantes judíos
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre quienes tenían espíritus malignos, diciendo, me detengo aquí es donde vienen estas partes que yo digo, que cuando yo las leí yo dije, ¿en serio? Se van a dar cuenta porque no se la voy a spoilear. Voy a leer de nuevo el versículo 13, capítulo 19. Algunos exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre quienes tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por ese Jesús, escuchen el tono, os conjuro por ese Jesús que Pablo predica. Tengo aquí. Miren, no lo estoy diciendo, no me lo tomen a mal. Pero imagínense, háganse la composición del lugar. Háganse la composición del lugar en ese momento. Imagínense a estos hombres que eran judíos, que querían ganar fama a costilla, como dice una frase católica, quería ganar fama a costilla de escapulario ajeno. Más allá de eso, háganse la composición del lugar e imagínense a estos hombres judíos, exorcistas, supuestamente, que invocaban el nombre de nuestro Señor Jesús sobre quienes tenían espíritus malignos o malos, diciendo, escuchen cómo era la formulación, os conjuro por ese Jesús que Pablo predica, o sea, por el tal Jesús que Pablo habla de él, yo os conjuro, o sea, vamos. Hay unas traducciones que lo ponen un poquito más suave, otro un poquito, pero el sentido es el mismo. Era como una forma peyorativa de decir algo porque habían escuchado que hacía eso y querían ver para ver si eso funcionaba o querían ganar, como digo, fama con escapulario ajeno. Versículo 14, capítulo 19. Escuchen esta parte, es muy interesante. Hacían esto 7 hijos de una tal Esceva, de la aristocracia sacerdotal judía. O sea, 7 hijos de esta señora Esceva hacían esto, se iban por ahí, decían esa frase, os conjuro por ese Jesús que Pablo predica. Avanzamos, dice acá, versículo 15. Pero el espíritu maligno les replicó en una ocasión, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno, abalanzándose sobre ellos, dominó a unos y a otros y pudo con todos, de tal forma que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí me detengo una vez más porque tenemos otro subtítulo. Y aquí es lo que voy. La predicación y los milagros de San Pablo en Éfeso. Uno, lo que vimos acá, que iba haciendo milagros y había gente que se levantaba para hablar mal del camino y las multitudes buscaban de todas formas, principalmente los judíos, de expulsarlos. Recordemos que los judíos lo veían como una secta al cristianismo. Luego vemos cómo en medio de esta situación comienzan a ocurrir milagros a partir de objetos que Pablo utilizaba. Llámese pañuelos, llámese ropa, curando y expulsando demonios. De esta popularidad, estas personas, los hijos de Esceva, se le ocurre la grandiosa idea de decir, hey, si esto pasa con la ropa de ellos, vamos a decir nosotros que también estamos hablando en el nombre de ese tal, o conjuro por ese Jesús, o ese tal Jesús de Nazaret, que Pablo habla. A ver si no funciona la magia. Me imagino yo pensando como ellos, ¿no? Pero se encontraron con su talón de Aquiles. O no talón de Aquiles, se encontraron con alguien que les respondió. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y esto me invita a exhortarles a ustedes el día de hoy a tener mucho cuidado. Mucho cuidado quién te impone las manos. Mucho cuidado incluso quién te habla de Dios. Mucho cuidado
de esas personas que dicen que ven cosas, porque podemos estar ante charlatanes como este, que te pueden estar hablando de Jesús, pero te están hablando de un Jesús que ni ellos mismos creen, y que ellos no venían como ministros de vida legítimamente ordenados. Les recuerdo, videos anteriores pueden ir a revisar, que es el comentario. Pablo, antes de salir a predicar, bautizar y todo esto, el Espíritu Santo lo suscita. No me acuerdo ahorita con qué otro compañero se le asignó en ese momento. Suscita que estos dos vayan a llevar la predicación a los gentiles y demás. Y en este caso, el ministro debidamente ordenado, o sea, que venía con la imposición de manos, ve esto conforme al Espíritu, el Espíritu lo guía y le impone las manos a Pablo, creo que era Pablo y Bernabé. Les invito a ver el video, está un par de días más atrás, ahí lo pueden checar con calma. Pero aquí verá interesante, hay una imposición de manos, pero antes de la imposición de manos hay un orden. Primero, estas personas debían comprometerse en aceptar a Jesús voy a usar el término de nuestros hermanos cristianos no católicos, como Señor y Salvador. Pero eso no excluía a los niños, ni mucho menos a los bebés, porque está el compromiso de que ellos tenían que seguir educando a estos niños en la fe, para que pasaran de ser criaturas a ser hijos de Dios, por medio del bautismo. Ya eso también lo he discutido en varios videos, pueden regresar atrás, y ya tuvimos hasta un diálogo de eso aquí, de ese tema. Pero vamos a la secuencia. Estos eran judíos, no aceptaban a Jesús, no habían sido bautizados, ni siquiera se les habían puesto las manos para tal ministerio. Recordemos, ahora ustedes me dirán, no, pero es que es un invento tuyo porque lo estás transmitiendo de hecho los apóstoles. No, Jesús viene y envía a 70 y... no me acuerdo ahorita, vamos a poner que 70, creo que eran 72 discípulos por delante y les da la autoridad. ¿Cómo ustedes piensan o imaginan que le daba esa autoridad? No le decía que anda ve tú y ya, podía hacerlo así, pero de repente hacía esa, por lo menos tocarles el hombro y decirles tú, así como cuando nos cuenta cuando eligieron a los apóstoles, ¿no? Que tampoco dice cómo fue, los paró al frente, los paró de lado, los hizo una fila, párense ustedes en esta fila y los que voy llamando así vamos en orden de importancia. No se sabe, pero tampoco me imagino que Jesús hubiese gritado de que tú fulano, mengano, es que está allá arriba en el palo, bájate, que tú eres un apóstol. No, igual pasa con los 72. Él los tuvo que ver, por lo menos, y eso en mi ignorancia puede ser, por lo menos lo tuvo que haber tocado. O decirle, tú, fulano, tú. Y ese toque representa ese envío y esa autoridad que Cristo delega en ellos. Asimismo, los apóstoles delegaban la autoridad a los ministros debidamente ordenados. Y esta autoridad fue delegada no directamente de un apóstol, sino a través de un apóstol a San Pablo. Por eso es que el enemigo, acá en el versículo 15 dice, pero el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús, yo sé quién es el Hijo de Dios, no te voy a engañar. Y haciéndole hincapié a lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Y sé quién es Pablo, porque Pablo es un ministro legítimamente ordenado. Pero, ¿y ustedes quiénes son? No son ni bautizados. Nadie les impuso las manos. Es más, ustedes son judíos y no creen en Cristo. ¿Qué? Y encima se van a poner a usar el nombre, y ahí fue donde yo digo, los agarró y que, sí, y los abambinchó. Es un término, algo tal vez para mí en otras regiones, tal vez no se conozca. O sea, los agarró al punto de que salen de la casa desnudos y heridos. Y era un hombre contra 7, porque eran 7 hermanos. Yo creo que a ellos no les quedó más gana nunca de volver a hacer eso. O por lo menos que esa selección sirviera para llegar donde Pablo y decirle, Pablo, por lo menos bautízanos, que no sé, por lo menos iniciar un camino de conversión. Desde un punto de vista, desde el miedo, pero hacerlo. Entonces, tengamos en cuenta, en esta última parte del texto, que muchas veces podemos llegar a pensar de que hay gente que nos viene a hablar de Dios. Pero no todo aquel que viene a hablar de Dios puede venir con una intención recta, o no todo aquel que se llame apóstol, apóstola, ministro, ministra,
Y eso haciendo un match o incluso un supuesto sacerdote en las redes sociales, pero que no es ministro de vida legítimamente ordenado, puede conducirnos a un error. Porque imagínense, mire la forma tan peyorativa que estos hablaban. Os conjuro por ese Jesús que Pablo predica. Así que tengamos en cuenta eso. No todo aquel que venga a hablarnos de Dios a veces viene con una intención buena. Continuamos para finalizar el siguiente subtítulo: quema de libros mágicos. Dice, quema de libros mágicos. De aquí llegamos hasta el versículo 20. Estamos en el versículo 17, capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice lo siguiente: todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso se enteraron de esto, de lo que le había pasado a los 7 hermanos y lo que había pasado. El terror se apoderó de todos y fue ensalzado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían para confesar y manifestar sus prácticas supersticiosas. Bastantes de los que cultivaban la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y resultó ser de 53,000 monedas de plata en libros de brujería. Y así la palabra del Señor se propagaba con fuerza y se robustecía. Con esta parte del texto cerramos la lectura que corresponde al día de hoy. Decimos: palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este último texto vemos lo que le mencionaba. Por lo menos que esos 7 se convirtieran. Pero más adelante nos dice que a partir de este evento muchísimos dejaron sus prácticas esotéricas y de brujería, quemando libros y arrepintiéndose y confesando que no lo iban a hacer más. Esto suscita el movimiento y el acrecentamiento de los cristianos en Éfeso. Entonces vemos que de un aparente mal, el Señor saca un bien mayor, que fue la conversión masiva a partir de un evento que uno podría decir: chuzo, ahora sí, ¿quién podrá defendernos? Poniendo en el caso de ellos los judíos, sino que ellos deciden, ¿sabes qué? Si el enemigo le dijo a estos 7, que supuestamente eran gente del templo y trabajaban en el templo y todo esto, conjurando cosas que ellos no saben cómo, y el enemigo le salió con esto, mejor, ¿sabes qué? Vamos a unirnos de Pablo, porque él le dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. O sea, mejor vámonos con esta gente, porque esto se sale de control y nos van a agarrar y también nos van a golpear y nos van a sacar desnudos por ahí. Así que para evitar problemas, es una conversión movida por el miedo. Es una forma de conversión, digamos que, voy a usar el término imperfecto, pero es un punto de partida. Y ese punto de partida permite que las personas comencemos a buscar de Dios y nos vayamos formando, nos vayamos empapando de quién es Él. Entonces ahí también vemos que el bautismo sí nos suscita un movimiento de conversión, pero después de ese movimiento hay una parte que es el mantenimiento del estado de gracia, que se recibe en el sacramento del bautismo. Y eso es una lucha particular de cada uno de nosotros. Pero bueno, eso lo podremos ver tal vez más adelante, ya lo que nos queda del libro de Hechos de los Apóstoles, o lo veremos próximamente como un tema posterior, cuando ya esté un poco más diestro con el tema de la gracia, porque eso es un tema también que da para mucho que hablar. Y en estos días me enteré que hay un tratado de la gracia. Cuando hablamos de un tratado en la Iglesia Católica, ya para cerrar el tema y continuar con el video, cuando hablamos de un tratado es algo que es un documento, un estudio que se ha hecho muy profundo con respecto a un tema. Hay un tratado para la transustanciación, hay tratado para las postrimerías, que se llama el tratado de la escatología, específicamente, que se dedica al estudio de las cosas últimas, y también hay un tratado de la gracia, que profundiza el estudio desde la teología y la filosofía para tratar de entender lo que es la gracia y cómo la gracia actúa en el ser humano en función al nivel de respuesta que nosotros tengamos o de apertura para recibir lo que conocemos como la gracia santificante. Pero bueno, yo no me voy a meter en eso porque todavía estoy en esa fase de estudio
Así como ustedes escuchan lo que yo digo, también yo escucho a otras personas, principalmente sacerdotes que se dedican a formar este tipo de temas, que es bastante enriquecedor, porque todo lo que nos acerque a Dios y nos haga buscar más de Él, eso debemos tomarlo en cuenta. Tal cual y dice San Ignacio de Loyola, o no, voy a usar el término, creo que ahora en adelante voy a usar ese término, uno de los santos patronos de este apostolado en las redes sociales. San Ignacio de Loyola junto con San Benito, aunque no me escuchan hablar mucho de San Benito, pero pronto me van a escuchar mucho hablar de San Benito. ¿Por qué? ¿Por qué? Les digo, porque San Benito resulta ser que junto con San Ignacio de Loyola fueron los primeros dos santos que yo me encontré en mi regreso a la iglesia. Es un dato curioso que les doy. Después vino San Antonio de Padua y así, que son los que ustedes más me escuchan mencionar. Después apareció, mucho después, de forma tardía, apareció San Agustín. Y a veces yo hablo más de San Agustín que de los otros, porque es el que tengo más reciente. Pero más hablo de los santos que más así me encontré: San Benito, San Ignacio de Loyola, San Agustín, San Antonio de Padua. Después surgió San Antonio Abad. Y bueno, ya no voy a hablar de ese tema porque si no, aquí nos podemos quedar como 2 horas hablando de eso. Pasemos y continuemos entonces con el video. Como les comentaba al inicio del mismo, el título de este día es Formación doctrinal y poder del nombre. Yo dije hombre al principio, es nombre. El poder del nombre de Jesús. ¿Ok? Como parte de la reflexión del día de hoy, que tengo aquí apuntada, es: la misión requiere formación sólida. Y es cierto, nadie puede hablar de lo que no conoce. En este caso, les comento que versículos anteriores hablábamos de Apolo. Y Apolo había recibido una formación sólida por parte de los seguidores del camino. Y el único bautismo que él conocía era el bautismo de Juan el Bautista. Pero Aquila y Priscila nos llevan para que sea bautizado y que en él descendiera el Espíritu Santo, y después sale a predicar y refuta, como dice el texto bíblico acá, la traducción de Navarra, refuta con vigor en las plazas ante el público a los judíos que se resistían, en este caso el tema de reconocer a Cristo en las Escrituras como el Mesías que ellos esperaban. Entonces la misión requiere formación sólida. El nombre de Jesús manifiesta su autoridad sobre todo poder. Y tal cual, a pesar de que estos 7 que hablamos ahorita al final hablaban de yo os conjuro en el nombre o en el supuesto, en el tal nombre de Jesús que Pablo habla, el enemigo dice: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. El nombre de Jesús se manifiesta y manifiesta su autoridad, porque hasta el enemigo sabe quién es y le huye. Por eso es que su nombre tiene poder. Pasemos a la Sagrada Tradición. Pasemos a los apuntes de la Sagrada Tradición que tengo acá. Y citamos a San Irineo de Lyon nuevamente, siglo II, en su apologética, o su apología, Adversus a herejes, tomo 2, capítulo 32, versículo 4. Hay un pequeño extracto aquí y dice: el nombre de nuestro Señor Jesucristo obra maravillas en quien cree. El nombre de nuestro Señor Jesucristo obra maravillas en quienes creen. Para ya casi finalizar, pasemos al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 434. Este numeral, el 434, dice lo siguiente: la resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios, Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Los espíritus malignos temen su nombre, y aquí pone el catecismo nombre con N mayúscula. Y en su nombre los discípulos de Jesús hacen los milagros. Recordemos a Pablo, recordemos a Pedro. Pedro cuando estaba con el tema de la puerta hermosa y estaba la persona que estaba coja de hace años ahí, que iba a pedir dinero todos los días, Pedro le dice: yo no tengo ni plata ni oro, lo único que yo tengo te lo daré. En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre pegó un brinco, se levantó
y entró caminando alabando a Dios, no alabando a Pedro. Y así lo enseña la Iglesia Católica. Nosotros podemos pedir la intercesión de un santo, de la Santísima Virgen María, pero ¿a quién hay que darle la honra y la gloria por ese milagro? A Dios. ¿Ok? Entonces continuamos. Dice, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, o sea, en el de Jesucristo, Él se lo concede. Juan capítulo 15, versículo 16. Y aquí vemos la autoridad del nombre de Jesús y lo que Él hacía. Muchos de ellos, de los discípulos, de los apóstoles, los discípulos de Jesús que estaban con los apóstoles, los propios apóstoles, al hacer un milagro, lo hacían en el nombre de Jesús. Y este milagro siempre iba conforme a la voluntad de Dios. Ellos no pedían un milagro distinto a lo que Dios quería hacer en esta persona para que esta persona, si se curaba o era se le expulsaba un demonio y todo esto, suscitara esta conversión. Lo mismo que pasó acá. En la última parte del texto que hablaba de que todos se enteraron en la ciudad y comenzaron a quemar los libros y todo esto porque dijeron, si el enemigo sabe quién es Jesús y conoce a Pablo, quiere decir que él sabe quién es Dios. Y por ende, si sabe quién es Dios, le tiene miedo. Entonces Pablo sí realmente es un ministro del, voy a usar el término, voy a ser un poco peyorativo, pero pudieran haberlo pensado así. Entonces, Pablo sí es un ministro del tal Jesús y Jesús sí es el Mesías. O sea, es hijo de Dios como predica Pablo. Entonces, traten de hacerse la composición del lugar. Si amarran toda esta idea con lo que acabamos de leer ahorita, entonces ya ven cómo se suscita la conversión de estos hombres. Porque en medio del miedo de lo que ocurrió, se da este momento de lucidez, pero ellos tenían el derecho a elegir. Ellos podían continuar en su ignorancia o decir, ¿sabes qué? Demos el paso con fe que realmente esto es de Dios. Y este es uno de los mensajes que les doy. A veces nosotros esperamos milagros grandes y cosas extraordinarias, pero la mayor parte del tiempo Dios está en la quietud, está en el silencio. Y es muy difícil escucharlo en medio del ruido, pero se hace más fácil en medio del ruido cuando nos tranquilizamos nosotros estando en gracia de Dios, cuando tenemos paz en medio de la tormenta. Para finalizar, cerremos el día de hoy con la frasecita que tengo acá apuntada, que la haremos como oración. Luego seguiremos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fortalece nuestra fe en tu santo nombre. Señor Jesús, fortalece nuestra fe en tu santo nombre. Señor Jesús, danos el valor de confiar en ti, de seguirte a ti, de buscarte a ti, de tener sed de ti. Señor Jesús, fortalécenos para continuar en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias de la vida, en medio de esta barca que se mueve con las olas del mar, pero que tú prometiste que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Señor Jesús, fortalece a tu iglesia en la fe, fortalece a cada uno de sus miembros en la fe. Danos más santos, sacerdotes, religiosas, religiosos, diáconos, obispos, predicadores, laicos, familia santa, Señor, para que el mundo vea y crea que tú estás acompañando esta iglesia. Señor Jesús, fortalece nuestra fe en tu santo nombre. Señor Jesús, danos la fuerza para continuar en medio de la adversidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.